El Señor les bendiga. En este video vamos a estudiar el texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Y vamos a estar abordando el tema acerca de el templo de Dios o los templos. Es decir, ¿a qué se refiere este pasaje en primera de Corintios? ¿A un templo en específico o a varios templos? Antes de iniciar, queremos encomendarnos al Señor para que nos ilumine en el estudio de su palabra. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento y esta oportunidad que nos permites compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos ser edificados, exhortados o consolados según sea nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, acerca del templo de Dios o los templos. Para indagar en este interrogante, vamos a mirar desde la perspectiva del Antiguo Testamento cuál es el concepto de templo para poder saber a qué se refiere el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, leemos: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. La palabra que aparece aquí en este versículo es Jejal, que tiene el significado o la traducción de templo o de palacio. Este término aparece 80 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 69 veces se usa para traducir templo o santuario y 11 veces para palacio. Cabe destacar que cuando la palabra Jejal se utiliza para el palacio, simplemente está hablando del lugar de la residencia del rey, la persona más importante de la nación de Israel, de manera figurada, mostrando el lugar de la residencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es decir, cuando la palabra Jejal, que traduce templo, pero también se puede traducir palacio, aparece con este significado en el Antiguo Testamento, se hace de forma figurada, apuntando hacia el palacio real, el lugar donde reside la persona más importante de la nación, el rey. También debemos anotar que la palabra Jejal, que se traduce templo, normalmente aparece en singular, y en las pocas veces que este término se usa en plural tiene un significado negativo, como por ejemplo en Isaías 13:32 se ha traducido como casas de deleite, en Oseas 8:14 aparece templos y en Joel 3:5 aparece templos en plural. En estas dos últimas citas, haciendo una mención negativa, como Dios demanda al pueblo que ellos abandonaron el templo de Jehová y se construyeron sus propios templos. Entonces, estas casas de deleite que menciona el profeta Isaías posiblemente se refieren a los templos que los israelitas construyeron a su antojo y para su diversión. Entonces el templo del Señor aparece en singular. Aquí hay una diferencia entre el templo de Jehová, que está siempre en singular, y los templos que los israelitas construyeron con o basados en sus propios caprichos. La primera vez que aparece la palabra templo en el Antiguo Testamento es en Jueces capítulo 9 versículo 4, donde leemos lo siguiente: Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit
con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces, cabe destacar que esta es la primera vez que se menciona la palabra templo en el Antiguo Testamento. Y la palabra que se usa aquí en el hebreo es bayit, que tiene el significado de templo, pero también puede significar o también se puede traducir como casa. Y es que aquí vamos viendo una diferencia entre el templo de Jehová, la palabra que se utiliza es jejal, y esta palabra donde bayit tiene la traducción de templo en la Reina Valera del 60, pero que se utiliza para mencionar el templo de Baal o el templo de los Baales o el templo de los dioses falsos. Entonces, cuando la Biblia menciona el templo de Jehová, generalmente utiliza Jejal. Cuando, por otro lado, se refiere al templo de Baal o al templo de los Baales o al templo de los dioses falsos, la palabra que utiliza es bayit, y esta palabra tiene la connotación no tanto de templo, no tanto de un lugar de fortaleza, no tanto de santuario, sino que tiene más la connotación de casa, de habitación o de morada. Miremos ahora otro ejemplo. En Jeremías capítulo 30, versículo 18 leemos: Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Entonces aquí el profeta Jeremías está utilizando otra palabra en el hebreo, y es armón. Armón significa templo, pero también significa fortaleza. Da la idea como de un lugar alto, un lugar seguro. Entonces estamos viendo que cuando se refiere al templo del Señor, se utiliza principalmente Jejal y también se utiliza Armón, aunque esta segunda palabra no es muy común en el Antiguo Testamento. Mientras que la palabra Bayit, que es más ocurrente en el Antiguo Testamento, siempre o generalmente se utiliza para diferenciar el templo de los Baales del templo del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces vemos que la palabra que se utiliza aquí en este versículo, en primero de Samuel, capítulo 3, versículo 3, es Jejal. Es la palabra que hemos venido mencionando. Y hace referencia al lugar, al tabernáculo, que estaba en los tiempos previos a la construcción del templo de Salomón. Entonces, esta palabra Jejal no se le refiere exclusivamente al templo de Salomón. En los tiempos de Samuel ya se utilizaba el término refiriéndose al tabernáculo, al lugar de reunión. En primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5, leemos: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Aquí se está haciendo una descripción de la construcción del rey Salomón. En este pasaje y en el libro de los Reyes y de las Crónicas, cuando se utiliza la palabra Jejal, está directamente relacionada con el templo de Salomón. Aquí estamos hablando dentro de la cultura judía del primer templo, aquel que fue construido sobre el monte Moriah. En Esdras capítulo 3 versículo 6 leemos: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces recordemos que en el año 586 antes de Cristo, los babilonios saquearon la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y como consecuencia el templo que había construido Salomón quedó en ruinas, quedó reducido a un montón de escombros a causa de las profecías de los profetas mayores que denunciaron la rebelión del pueblo. La nación se rebeló contra su Dios al adorar, al adoptar
otros dioses, otros cultos, y fruto de eso los llevó Dios a la cautividad, al exilio. El templo fue afectado negativamente por el rey Nabucodonosor y fue destruido en su totalidad. Entonces vemos que Dios levanta a un hombre llamado Zorobabel y le da una misión de reconstruir esas ruinas que habían dejado los babilonios. En Esdras 3:6 leemos, y en el libro de Ageo y en el libro del profeta Zacarías vemos que hablan de una historia paralela. Es del templo en el tiempo del posexilio, es decir, después de que los judíos retornan, una vez que se cumple la profecía de Jeremías, de que ellos estarían aproximadamente 70 años cautivos en Babilonia. Cuando se cumple ese tiempo, Dios levanta a Zorobabel con la misión de que reconstruya el templo. Entonces aquí se utiliza en estos libros, en Esdras, en Nehemías, en Ageo y en Zacarías, se utiliza la palabra Jejal para referirse al segundo templo, al templo que una vez Salomón construyó, pero que el rey Nabucodonosor destruyó, y que ahora Zorobabel, líder político del pueblo, tenía la misión de reconstruir. Estamos hablando de un segundo templo. Recordemos que el templo que construyó Salomón, el templo al que se refiere en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, tenía tres divisiones principales. Tenía en una parte exterior lo que se conoce como el atrio, donde estaba el altar de los sacrificios, el altar de los holocaustos, junto a la fuente de bronce, y más adelante, avanzando ya en el interior del templo como tal, había una separación entre el lugar santo, el lugar donde los sacerdotes se preparaban para el servicio. Estaban las mesas con los panes de la proposición y los candelabros de oro, separados del lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto, que representaba literalmente la presencia de Dios. Ese es el templo que en el hebreo se utiliza como Jejal. Ahora, pasando al Nuevo Testamento, encontramos dos palabras que se traducen templo. La primera de ellas es hierón y la segunda es naos. Ambas son traducidas en nuestras versiones castellanas como templo. Miremos la diferencia. El estudio de la palabra templo en el Nuevo Testamento empieza en Mateo 4:5. Aquí aparece por primera vez la palabra templo y dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí la palabra que se está utilizando es hierón. Hierón traduce templo y se relaciona con toda la estructura, se relaciona con todo el complejo. Es decir, la palabra hierón se puede referir al atrio o al lugar santo o al lugar santísimo, pero generalmente se refiere a uno de los componentes del complejo del templo, porque recordemos que el templo era una estructura, una edificación que cubría un área más o menos grande. Entonces esta palabra hierón en el Nuevo Testamento se refiere a un lugar o a todo el complejo como tal. Así está aquí en Mateo 4:5 y en 1 Corintios 9:13, que es la primera vez donde se menciona en una de las cartas del Nuevo Testamento. Leemos: ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven al altar del altar participan? Entonces la palabra hierón es común en los evangelios y en el libro de los Hechos, mientras que en las cartas y en el Apocalipsis esta palabra no se menciona. La palabra que se menciona en las cartas hasta el Apocalipsis es naos. Entonces, hierón en el Nuevo Testamento significa todo el complejo del templo, incluyendo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y se utiliza en los evangelios, en el libro de los Hechos, y una sola vez en 1 Corintios 9:13. Leemos en Mateo 27:51: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Aquí la palabra que se utiliza es naos. Y naos en el griego, aunque se traduce templo en nuestras versiones castellanas, su connotación es que esta palabra se refiere exclusivamente al lugar santísimo, a la parte interior del templo, mientras que hierón significa o representa todo el templo, todo el complejo como tal. Naos se refiere a la parte interior del templo, al lugar santísimo donde reposaba el arca del pacto, que hemos dicho que representaba la presencia misma del Señor, de Jehová. En 1 Corintios 3:16, que es el objeto de nuestro estudio, dice el apóstol: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces aquí la palabra que se está utilizando, o Pablo utiliza naos, para referirse a los creyentes como el templo de Dios. Es decir, el apóstol le está preguntando a los hermanos en Corinto: ¿no saben ustedes que ustedes son el naos de Dios? Es decir, aquel lugar santísimo donde solo puede morar única y exclusivamente la presencia del Señor mismo. Recordemos que al lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote, y una vez por año, para redimir los pecados de la nación. Entonces hemos leído aquí en Mateo 27:51 que el velo del templo se rasgó porque había una separación. Esa separación era a causa de un velo, de una cortina. De tal manera que la gente del pueblo no podía pasar del atrio, solamente tenían acceso hasta el atrio. Al lugar santo solo entraban los de la clase sacerdotal, y al lugar santísimo únicamente entraba el sumo sacerdote. Entonces, a esa parte del templo se está refiriendo Pablo en el Nuevo Testamento, cuando utiliza el término naos para decir que los hermanos en Corinto son el templo de Dios, es decir, no son ni el atrio, ni el lugar santo, ni ninguna de las cámaras, ni ninguno de los elementos del complejo. Son nada más y nada menos que el lugar donde reposa o donde quiere reposar la presencia de Dios mismo, el lugar santísimo. Seguimos avanzando en 1 Corintios 3:16. Pablo pregunta: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En el versículo 17 leemos: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y en el capítulo 6 del versículo 19 leemos: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Y en 2 Corintios 6:16 leemos: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, en todas estas cartas, el apóstol está utilizando esta palabra naos, que en la Biblia Reina Valera se traduce templo, pero que se refiere al lugar santísimo, al lugar donde en el Antiguo Testamento reposaba el arca del pacto. Ahora el Espíritu Santo es la persona que quiere habitar en ese lugar santísimo que somos nosotros. Nuestro cuerpo es un templo, pero no es el templo en el sentido de Bayit, que significa casa en el hebreo y que se refería al templo de Baal, al templo de los Baales, no a ese templo en plural que se construyó al antojo de los israelitas para el deleite. El templo al que el apóstol Pablo se está refiriendo es a ese lugar exclusivo donde nosotros tenemos entrada libre por la obra del Señor en la cruz. Entonces es algo de valorar, de que ese acercamiento lo ha hecho posible nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no teníamos derecho, no teníamos entrada, solamente podíamos ingresar hasta el atrio a ofrecer los holocaustos y los sacrificios. Solamente podían entrar los sacerdotes al lugar santo, y única y exclusivamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez por año. Tú y yo no teníamos ese derecho, no teníamos esa bendición. Por la gracia del Señor, por su sacrificio y su obra en la cruz, nosotros hoy podemos, como dice el autor de los Hebreos, entrar
confiadamente delante del trono de gracia. Podemos acercarnos porque el velo ha sido rasgado en dos. Y eso es lo que quiero compartirles, mis hermanos. Nosotros somos el templo de Dios, somos el naos donde quiere morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere morar en el lugar santo, ni en el lugar, ni en el atrio, ni en ninguna de las cámaras, ni los lugares del complejo del templo. Él quiere morar en ese lugar especial para Él, que es somos tú y yo. Somos un lugar santísimo, donde el Espíritu Santo quiere cohabitar. Y como es el templo de Dios, debe ser santo. Eso es lo que dice Pablo en estas cartas a los Corintios. Debemos ser santos porque en nosotros quiere reposar la presencia misma de Dios. Entonces ya no se trata de templos en plural. Ahora estamos hablando del templo de Dios. El templo de Dios se caracteriza porque siempre ha sido uno, el que Dios ha escogido. Se caracteriza porque siempre ha sido único, el que Dios ha establecido, donde reposaba el arca del pacto. Ahora el arca del pacto se ha perdido, pero el Espíritu Santo ha descendido, ya no a representar, sino a habitar literalmente en el corazón del ser humano. Como conclusiones, el templo de Dios es singular. Siempre se habla del templo de Dios en singular en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los templos, cuando aparecen en plural los templos del Antiguo Testamento, los construyeron por antojo y el deleite del pueblo. Estos templos no han sido aprobados por Dios, porque estos se diferencian del templo de Jehová al templo de los Baales. Cuando aparecen los templos en plural, se refieren a los templos de otros dioses. Dios habita en un único templo y es el que Él ha designado, el que Él ha escogido. Nosotros no teníamos derecho de entrar al lugar santísimo. Eso era algo exclusivo para el sumo sacerdote. Pero gracias a Dios el velo del templo se rasgó para tener acceso a la presencia de Dios. Gloria a Dios por este hecho. Debemos valorar esta ruptura porque fue causada mediante sacrificio. Entonces valoremos el hecho de que no teníamos entrada, no teníamos el derecho. Hoy lo tenemos gracias a nuestro Señor. El templo de Dios debe ser santo. El templo de Dios debe ser santo. Y por último, el templo de Dios somos nosotros, somos todos nosotros. Y debe diferenciarse de los templos de los ídolos. Los templos en plural son templos de dioses paganos. El templo de Dios es uno solo. Es aquel corazón donde habita, donde reposa el Espíritu de Dios. Y la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿en ti está el Espíritu de Dios? ¿Eres tú un naos, un lugar santísimo, un templo escogido por Dios donde habita el Espíritu Santo? ¿O eres un templo en plural donde no se sabe qué habita? Si habitan otros dioses, si habitan los Baales, o si son templos construidos al antojo de nuestras emociones, de nuestras inclinaciones, de nuestras necesidades. Recordemos que los templos que construyeron los israelitas, Dios los desechó por completo, porque los convirtieron en casas de deleite. La iglesia de hoy no se puede convertir en una casa de deleite. La iglesia de Dios debe estar compuesta por personas que son lugares santísimos, que son el templo, el naos, donde dentro de ellos reposa el Espíritu Santo y como tal son santos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias queremos darte, Señor, porque por tu sacrificio en la cruz, hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y no se trata de un lugar, no se trata, Señor, de nada en específico. Se trata de que tú quieres morar en nosotros. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que vengas y cohabites con nosotros. Tú quieres morar en nosotros. Haz de nosotros un templo, un lugar sagrado, un lugar santísimo donde tu presencia pueda reposar en cada uno de nosotros conforme sea tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.